Un multimillonario choca su auto en un barrio marginal y solo un niño negro intenta ayudarlo. El mundo de Grayson Hale era una fortaleza inmaculada construida sobre la precisión y el poder. Su existencia giraba en torno a una eficiencia perfecta, sus días coreografiados a la perfección por una serie de horarios cuidadosamente controlados y tecnología de vanguardia. El ático en el que vivía era un testimonio de este control. Suelos de mármol pulido, accesorios cromados que brillaban bajo una iluminación fría y calculada, y enormes ventanales que ofrecían una vista prístina de la ciudad que prácticamente le pertenecía. Sin embargo, toda la riqueza y el esplendor de su imperio tecnológico solo servían para profundizar la soledad que había crecido como una sombra en su interior. Lo aclamaban como un visionario, su nombre era sinónimo de innovación y progreso, pero debajo de la grandeza yacía un hombre atrapado en las garras claustrofóbicas de su propio éxito. Cada elogio le parecía vacío, cada apretón de manos de felicitación era un recordatorio de lo distanciado que se había vuelto del mundo que lo veneraba. Mientras contemplaba desde su ático la resplandeciente extensión que se extendía a sus pies, Grayson se preguntó si todos sus logros equivalían a algo más que una ambición hueca. Su vida carecía de conexiones genuinas, sus amistades se reducían a relaciones transaccionales enredadas en contratos y eventos de networking. La fortaleza que había construido para protegerse del caos del mundo lo había encarcelado en su estéril perfección. Enmascaraba su soledad con el trabajo. Su imperio crecía mientras su propia alma parecía marchitarse. Hoy era solo otra ordalía rutinaria, otra reunión de alto perfil para recordarle a la Junta por qué su nombre aún inspiraba el tipo de reverencia del que pocos otros podían presumir. Su auto lo esperaba en la entrada de la elegante torre acristalada donde residía. Una maravilla de la ingeniería, el vehículo autónomo representaba la cima de la destreza tecnológica de Grayson. Silencioso, eficiente e intimidantemente impecable. Se deslizaba por las bulliciosas arterias de la ciudad, serpenteando entre vehículos de lujo y autos comunes por igual con una precisión perfecta. Mientras se hundía en el lujoso asiento de cuero, Grayson se dejó envolver por el suave zumbido del motor, mientras sus dedos golpeaban rítmicamente contra su rodilla mientras repasaba mentalmente los puntos de discusión del día. Aunque la influencia de su empresa se extendía como un reguero de pólvora por el mercado global, la presión para permanecer en la cima era implacable. Siempre había rivales pisándole los talones. Siempre el espectro amenazante de la irrelevancia acechando en los rincones de su mente. Debajo de las relucientes torres de la ciudad y los extensos laberintos urbanos yacía un mundo que Grayson nunca había visto realmente, un lugar al que rara vez llegaba el resplandor del progreso. En un barrio en ruinas en las afueras de la ciudad, Dante Williams luchaba con un tipo diferente de realidad, una que soportaba el peso de la lucha diaria y la resiliencia inquebrantable. El pavimento agrietado y los tejados hundidos de su entorno hablaban de un mundo olvidado, un lugar desatendido por los mismos sistemas de los que Grayson se beneficiaba. Los días de Dante estaban llenos de movimiento. Su vida era un acto de equilibrio de responsabilidades demasiado pesadas para sus hombros de 15 años. El estrecho apartamento que compartía con su hermano menor, Marcus, era poco más que un refugio desgastado contra la implacable ciudad. El papel de pared descascarado y las luces parpadeantes no contribuían a aliviar el frío que se colaba por las ventanas agrietadas. Sin embargo, incluso en ese entorno desolador, Dante se aferraba ferozmente a la esperanza. La muerte de su madre lo había dejado con una responsabilidad que aceptaba en lugar de resentir. Marcus, con sus ojos muy abiertos y sus miembros temblorosos, era la razón por la que Dante se despertaba todas las mañanas decidido a superar la rutina de la escuela y los trabajos a tiempo parcial. Tenía que ser el fuerte, el protector, el soñador que se negaba a dejar que las circunstancias lo definieran. Las manos de Dante estaban encallecidas por un trabajo que ningún adolescente debería tener que soportar, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Entre los turnos en la tienda de conveniencia y las agotadoras caminatas de ida y vuelta a la escuela, dibujaba siempre que podía. Su cuaderno de dibujo era su vía de escape, un santuario donde podía conjurar mundos que no habían sido tocados por las dificultades. Sus páginas estaban llenas de escenas de ciudades vibrantes y paisajes serenos, fragmentos de sueños en los que no podía permitirse creer, pero a los que se aferraba de todos modos. El simple acto de dibujar le traía paz,
aunque fuera solo por unos pocos momentos fugaces. El vecindario conocía a Dante por su amabilidad, su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Desde hacer recados para vecinos mayores hasta ayudar a los niños con sus tareas, ofrecía lo poco que podía. Y a pesar de sus propias luchas, nunca se apartó de quienes se acercaban a él. No era heroísmo. Era supervivencia con un toque de decencia, una insistencia obstinada en ser más que sus circunstancias. Esa mañana en particular, Dante había salido del apartamento más temprano de lo habitual, con la mochila colgada del hombro, mientras desafiaba el aire fresco. Tenía recados que hacer antes de la escuela, tareas que lo dejarían cansado y hambriento, pero necesarias de todos modos. La salud de Marcus era frágil. Su condición requería medicamentos que Dante apenas podía permitirse. El triste conocimiento de que una sola dosis olvidada podría significar un desastre lo pesaba mucho, lo impulsaba a seguir adelante incluso cuando el agotamiento amenazaba con derribarlo. Mientras caminaba por las calles agrietadas y desgastadas, Dante no pudo evitar notar el contraste entre su mundo y el que ocasionalmente vislumbraba en las enormes pantallas que anunciaban las últimas maravillas tecnológicas de Grayson. Sus promesas de conveniencia y lujo parecían bromas crueles en un lugar donde incluso las necesidades más básicas a menudo estaban fuera de su alcance. Sin embargo, Dante no guardaba rencor hacia el mundo más allá del suyo. Estaba demasiado lejos, demasiado abstracto para odiarlo de verdad. Su atención se centró en el aquí y ahora, en mantener a salvo a Marcus y superar otro día. El coche de Grayson atravesó las venas de la ciudad como una cuchilla. Su exterior pulido no estaba afectado por la suciedad y la decadencia más allá de sus ventanas. Era consciente de la pobreza que acechaba más allá de los límites de su mundo prístino, pero solo de la forma en que uno es consciente de una nube de tormenta distante, algo que debe evitarse, no enfrentarse. Su imperio prosperaba gracias a su capacidad para ofrecer productos y servicios a quienes podían pagarlos, y la idea de aventurarse más allá de esa frontera cuidadosamente mantenida parecía absurda. El contraste entre sus vidas era tan marcado como el día y la noche. Para Grayson, la ciudad era una máquina que había que perfeccionar. Sus habitantes no eran más que puntos de datos que optimizar. Para Dante, era un campo de batalla donde la supervivencia requería fuerza y compasión en igual medida. El mundo que los separaba parecía infranqueable, una cortina de hierro tendida entre la riqueza y la pobreza. Y sin embargo, el destino tenía una forma de salvar distancias imposibles, de unir a las almas más improbables. A medida que el coche de Grayson se acercaba cada vez más a las afueras de la ciudad, sus pensamientos seguían fijos en su próximo encuentro, sin saber que la tranquila corriente de su vida estaba a punto de verse violentamente interrumpida. Mientras tanto, la atención de Dante se mantuvo en el camino que tenía por delante, sus pasos impulsados por el deber y la esperanza. Dos mundos que se precipitaban hacia la colisión, ninguno de los dos preparado para lo que se avecinaba más allá del horizonte. La mañana de Grayson Hale ya se había visto empañada por la tensión. La sala de juntas había estado fría y clínica, con sus amplias paredes de cristal y su decoración impecable diseñada para impresionar e intimidar. Pero hoy parecía más una jaula. Había presentado su nueva línea de productos con la misma precisión de siempre, sus palabras agudizadas por interminables noches de preparación. Sin embargo, su audiencia había parecido indiferente, con los ojos brillando con una impaciencia apenas disimulada en lugar de admiración. Los miembros de la Junta hablaron de ideas nuevas, de innovaciones audaces presentadas por competidores más jóvenes que no temían traspasar los límites que Grayson había establecido con esmero. Sus miradas sutiles y su cuidadosa redacción eran más hirientes que descarado desprecio. Su dominio en la industria estaba siendo cuestionado, su autoridad se estaba deshilachando. La reunión concluyó con sonrisas educadas y elogios superficiales que parecían más una palmadita en la cabeza que el reconocimiento de un hombre que alguna vez fue aclamado como visionario. La frustración ardía bajo la tranquila fachada de Grayson mientras abandonaba el imponente edificio de cristal que servía de sede de su empresa. Sentía una opresión en el pecho y sus pensamientos se enredaban en hilos enredados de resentimiento y duda. La lluvia había empezado a caer cuando llegó a su coche, y las gotas salpicaban el pulido exterior como si fueran 1000 pequeñas críticas.
Los sistemas automatizados cobraron vida cuando se deslizó en el asiento del conductor. El suave resplandor del salpicadero arrojaba una fría luz azul sobre sus puños apretados. El vehículo se puso en movimiento con suavidad. Su precisión y eficiencia eran un consuelo hueco frente a la agitación que lo agitaba por dentro. La mente de Grayson se negaba a sentarse. Su imperio, su cuidadosamente construida fortaleza de tecnología e influencia, se sentía de repente frágil, como si estuviera construido sobre una base de arena en lugar de acero. Las voces de sus competidores resonaban en su mente. Sus ideas audaces y su arrogancia juvenil se burlaban de él desde rincones invisibles. Había construido su imperio a base de decisiones calculadas y ambición controlada, pero ahora se encontraba envidiando la temeridad de quienes se atrevían a desafiarlo. La lluvia se hizo más espesa, desdibujando el paisaje urbano en una neblina apagada de luces y sombras. En un ataque de impulsividad que lo sobresaltó incluso a él, Grayson anuló el sistema automático, sus dedos golpeando el panel de control con una urgencia inusual. Quería el control. Lo necesitaba. El suave zumbido del motor se convirtió en un gruñido cuando tomó el mando manual, sus nudillos pálidos contra el volante. Las calles resbaladizas por la lluvia no ofrecían ningún consuelo. Sus sinuosos caminos le resultaban desconocidos mientras conducía sin un destino en mente. Quería perderse, ahogar la amargura del fracaso en el ritmo del movimiento. Su coche se deslizó más profundamente hacia las afueras abandonadas de la ciudad. El pulido horizonte dio paso a estructuras desmoronadas y carreteras estrechas y desiguales. Los letreros de neón parpadeaban como brasas moribundas, sus colores chillones distorsionados por la lluvia que golpeaba implacablemente contra el parabrisas. Grayson apenas notó el cambio de escenario. Su concentración se perdió en algún punto entre la ira y la autocompasión. Las ruedas del coche luchaban contra el pavimento resbaladizo, pero él siguió adelante, decidido a encontrar algo, cualquier cosa, que silenciara la persistente sensación de incompetencia que le arañaba el pecho. Dante Williams estaba empapado hasta los huesos. La sudadera con capucha se le pegaba incómodamente a la piel mientras caminaba con dificultad bajo la lluvia. El frío gélido del aguacero le mordía las manos expuestas, pero lo ignoró, su mente consumida por la tarea en cuestión. La farmacia había sido su última esperanza. Sus pasillos poco iluminados estaban llenos de artículos básicos a precios excesivos que apenas podía permitirse. Había contado su dinero 2 veces antes de colocarlo en el mostrador. Sus dedos temblaban no por el frío, sino por saber que eso era todo lo que le quedaba. Marcus necesitaba su medicación, y la desesperación de Dante había crecido como un nudo en su pecho, apretándose con cada minuto que pasaba. La lluvia había convertido las calles en ríos de agua sucia, las aceras llenas de botellas desechadas y papel arrugado. Sus zapatos chapoteaban a cada paso. La humedad se filtraba a través de la tela desgastada hasta que sus dedos estaban entumecidos. La tormenta había obligado a la mayoría de la gente a quedarse en casa, el clamor habitual del vecindario reemplazado por el rugido constante de la lluvia contra el metal y el hormigón. Pero Dante no podía permitirse el lujo de detenerse. No podía permitirse el lujo de descansar. La condición de Marcus exigía urgencia, y ninguna cantidad de incomodidad lo haría desviar de su propósito. El sonido de un motor rugiendo sobre la lluvia le llamó la atención. Estaba fuera de lugar allí, demasiado potente y elegante para pertenecer a alguien del vecindario. Dante levantó la vista justo a tiempo para ver el auto negro virar bruscamente en una esquina, sus faros cortando a través de las cortinas de lluvia como cuchillas. Su corazón dio un vuelco al ver el vehículo luchar contra el pavimento resbaladizo, sus movimientos bruscos e impredecibles. Antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, el auto giró bruscamente y sus neumáticos perdieron su frágil agarre en la carretera empapada. Se dirigió a toda velocidad hacia un edificio abandonado al final de la cuadra. Su reluciente exterior se desmoronó con un repugnante crujido de metal y piedra. El impacto resonó en las calles empapadas por la lluvia, una violenta acentuación de la implacable miseria de la noche. Dante dudó solo un momento. Sus instintos se debatían entre la autoconservación y la compulsión de ayudar. Pero la decisión ya estaba tomada antes de que sus pies comenzaran a moverse. Corrió hacia los escombros, sus zapatos salpicando los charcos poco profundos de agua de lluvia mientras llegaba al vehículo destrozado. El vapor silbaba desde el capó arrugado,
El olor a aceite quemado y metal chamuscado se mezclaba con el aire húmedo. A través del parabrisas fracturado, Dante vislumbró al hombre desplomado sobre el volante, con el rostro pálido y la frente manchada de sangre. Los ojos de Grayson se abrieron de golpe, desorientado y dolorido, su intento de moverse frustrado por el peso de sus heridas. Su teléfono estaba destrozado, su elegante pantalla reducida a una red de vidrio inútil. El pánico estalló en su interior mientras buscaba a tientas una señal. Su voz se perdió en el tamborileo constante de la lluvia. Pero Dante ya estaba trabajando para abrir la puerta, sus dedos raspados contra el metal irregular. Necesitó toda su fuerza para abrir la puerta, sus músculos tensos por el esfuerzo. La mirada del multimillonario se encontró con la suya por un breve momento. La confusión y el dolor parpadearon en sus ojos. La voz de Dante era tranquila a pesar de la adrenalina que vibraba por sus venas. Sus palabras eran un salvavidas arrojado a un hombre que se estaba ahogando. Las protestas de Grayson fueron débiles, su cuerpo demasiado golpeado para resistir mientras Dante lo sacaba de los escombros. La lluvia los empapó a ambos mientras Dante arrastraba al hombre herido hacia una tienda cercana. Sus ventanas rotas y el interior destrozado ofrecían poco más que refugio de la tormenta. Pero fue suficiente. Las manos de Dante temblaron mientras trataba de evaluar las heridas del hombre. Su limitado conocimiento de primeros auxilios guiaba sus acciones. La respiración de Grayson era superficial, sus ojos entrecerrados mientras el dolor ondulaba por su cuerpo. El teléfono era inútil, sus intentos de pedir ayuda frustrados por el mismo entorno que su imperio había ignorado. Mientras Dante trabajaba para mantener con vida a Grayson, sus propias preocupaciones por Marcus se desvanecieron en el fondo. La supervivencia era todo lo que importaba ahora, un esfuerzo desesperado por salvar a un hombre que, por todos los derechos, debería haber estado a un mundo de distancia de las calles destrozadas donde el destino lo había dejado. Grayson despertó con un dolor sordo y punzante que parecía latir a través de cada centímetro de su cuerpo. Sus párpados se sentían pesados, el esfuerzo para abrirlos era casi demasiado para soportar. Cuando su visión finalmente se agudizó, se encontró tendido en el duro y desigual suelo de lo que parecía una tienda abandonada. El aire era húmedo y pesado, con olores a moho y podredumbre. Fragmentos de vidrio roto brillaban entre los escombros. Sus bordes brillaban con fría indiferencia. Las paredes tenían grafitis garabateados con trazos furiosos e irregulares, los colores brillantes desvanecidos por años de abandono. La débil luz del día se filtraba a través de las ventanas tapiadas, rayas de gris atravesando la penumbra. Por un momento no pudo recordar cómo había terminado allí. Entonces el recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El viaje, la lluvia, la rabia que le recorría las venas mientras luchaba por sacar el volante del sistema automático de su coche. El choque, el movimiento impotente de su elegante máquina mientras se desviaba de la carretera, el metal se doblaba contra la piedra. Sus dedos se crisparon reflexivamente, buscando la forma fría y familiar de su teléfono, pero no quedó más que una reliquia fracturada en algún lugar del interior del vehículo. El dolor irradiaba de sus costillas y pierna, sordo y persistente, pero el pánico se hizo más agudo y más intenso. Luchó por sentarse, respirando entrecortadamente, enviando nuevas oleadas de agonía a través de su pecho. Su mente, programada para controlar cada aspecto de su vida con la precisión de un cirujano, se rebeló contra su actual estado de vulnerabilidad, pero antes de que el pánico pudiera apoderarse de él por completo, escuchó movimiento cerca, un sonido de arrastre, el suave roce de la goma contra el suelo. La mirada de Grayson se dirigió de golpe hacia el ruido y sus ojos se clavaron en el chico que estaba agachado a varios metros de distancia, jugueteando con lo que parecía un botiquín improvisado, hecho con suministros que había encontrado. Por un momento, ninguno de los dos habló. La sospecha estalló en Grayson, una sospecha y una irritación fría y familiar al darse cuenta de que estaba a merced de otra persona. La presencia del chico era una afrenta, un desafío a su autonomía que su cuerpo herido no podía responder. Quería gritarle preguntas, exigir explicaciones, pero tenía la garganta reseca y en carne viva. El chico tenía una expresión cautelosa, una mirada aguda y evaluadora mientras levantaba la vista de su tarea. La mirada de Grayson siguió el movimiento de las manos del chico, notando la suciedad bajo sus uñas,
los puños deshilachados de su sudadera con capucha empapados por la lluvia. Algo en la tranquila competencia de los movimientos del chico lo inquietaba. Sin preámbulos, el chico se acercó arrastrando los pies, con voz baja y firme mientras explicaba cómo había encontrado a Grayson, cómo lo había sacado de los escombros y lo había traído aquí, a este lugar de ladrillos desmoronados y vidrios rotos. Hablaba con una calma que chocaba con la desesperación de su entorno. El nombre del chico, Dante, surgió en algún lugar de la explicación, aunque Grayson solo lo registró a medias. Su atención estaba dividida entre el rugido sordo del dolor y la tranquila urgencia en la voz de Dante. Mientras el chico seguía hablando, la irritación de Grayson hervía a fuego lento. ¿Qué clase de lugar era aquel donde la única ayuda que podía encontrar provenía de un chico de la calle con el corazón sangrante y sin sentido de la autoconservación? Se encontró mirando a su alrededor, el interior destartalado, mientras su mente diseccionaba ya su entorno, seleccionando los detalles que indicaban peligro en lugar de seguridad. El intento de ponerse de pie fue inútil. Sus piernas se doblaron debajo de él. El dolor lo empujó hacia el cemento sucio. Las manos de Dante estaban allí para atraparlo, no con suavidad sino con firmeza, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan delgado. Había una firmeza en los ojos del chico que desafiaba las suposiciones de Grayson, una tranquila determinación que hablaba de batallas libradas mucho antes de esta noche. Las protestas de Grayson se desvanecieron a medida que su fuerza menguaba, sus palabras se redujeron a murmullos roncos tragados por el frío. Dante continuó con su trabajo con un enfoque único, vendando heridas con tiras de tela arrancadas de su propia ropa y ofreciendo sorbos de agua de una botella de plástico agrietada que había recuperado de algún lugar más allá de la confusa conciencia de Grayson. El esfuerzo por hablar, por cuestionar los motivos de este chico, se sentía cada vez más irrelevante. El tiempo se alargó y se retorció. Las horas se desangraron juntas en una neblina de incomodidad y desorientación. Cuando Dante finalmente habló de nuevo, fue sin pretensiones ni expectativas. Sus palabras se deslizaron a través de la oscuridad como rayos de luz perdidos, iluminando partes de su vida en fragmentos que Grayson no podía ignorar. La lucha por cuidar a un hermano con una condición mucho más grave que cualquier cosa que Grayson hubiera soportado jamás. La incesante rutina de trabajos mal pagados y largas caminatas por calles implacables solo para juntar lo suficiente para la medicina. El hambre agudizada por el conocimiento de que sus propias necesidades siempre quedarían en segundo lugar. Grayson escuchó, su incomodidad eclipsada por algo que no podía nombrar. Culpa, tal vez, o tal vez vergüenza. Era difícil precisar la emoción, enredada como estaba con su propio resentimiento por estar atrapado allí, dependiendo de un chico que no le debía nada. Sin embargo, la voluntad de Dante de ayudar era innegable, sus acciones impulsadas por algo a lo que Grayson no se había acostumbrado. Amabilidad no contaminada por expectativas. A medida que avanzaba la noche, el dolor de Grayson empeoró. Un dolor persistente que se negaba a disminuir. Dante intentó pedir ayuda más de una vez. La señal de su teléfono parpadeaba intermitentemente con una inconsistencia frustrante. Los servicios de emergencia a los que logró comunicarse ofrecieron poco más que garantías vacías, sus respuestas manchadas por la reputación del vecindario. Las palabras no dichas eran más claras que las palabras pronunciadas. Este no era un lugar que valiera la pena. La comprensión retorció algo dentro de Grayson. Había pasado su vida construyendo sistemas diseñados para optimizar y mejorar el mundo tal como lo veía. Eficiencia, ganancias, control. Sin embargo, allí, en ese rincón destrozado de la ciudad, todo eso no significaba nada. Su dinero, su influencia, su poder cuidadosamente seleccionado, eran inútiles ante la indiferencia. Mientras tanto, Dante permaneció incansable. Su ingenio y determinación contrastaban marcadamente con la impotencia del propio Grayson. Cuando los carroñeros oportunistas se acercaron sigilosamente al lugar del accidente, Dante los ahuyentó con gritos desafiantes y el destello de una tubería rota que había rescatado de los escombros. El coraje del muchacho era crudo e inquebrantable. Su determinación, algo que Grayson no podía comprender ni descartar. Las conversaciones entre ellos fueron forzadas al principio, palabras vacilantes intercambiadas entre jadeos de dolor y ataques de silencio incómodo.
Pero la sinceridad de Dante tenía una forma de desmantelar las defensas de Grayson. Sus historias socavaban los muros que Grayson había pasado años construyendo. Cuando la pálida luz del amanecer se coló por las grietas de las ventanas tapiadas, Grayson se encontró observando a Dante con algo parecido a la admiración. La honestidad del muchacho lo obligó a enfrentar una realidad que había pasado años evitando. Los sistemas que había construido, la riqueza que había amasado, todo parecía vacío en comparación con el coraje sencillo de un muchacho que no tenía nada pero que lo dio todo. Y por primera vez en años, Grayson se preguntó si tal vez su propio éxito había llegado a costa de algo mucho más importante. La noche transcurría con una lentitud implacable, su silencio solo roto por el ocasional susurro de las alimañas o el rugido distante de los motores que avanzaban por las calles resbaladizas por la lluvia. Dentro de la tienda en ruinas, Dante estaba sentado acurrucado junto a Grayson, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos yendo de un lado a otro entre el rostro pálido y cubierto de sudor del hombre y la luz fracturada que se filtraba a través de las ventanas tapiadas. La respiración de Grayson se había vuelto más superficial en las últimas horas, sus palabras arrastradas y desconectadas cuando lograba hablar. Los analgésicos que Dante había logrado conseguir antes no hacían más que mitigar la agonía que desgarraba el cuerpo destrozado de Grayson. Sus ojos parpadeaban y se abrían con una desesperación confusa, pero luego se cerraban de nuevo, y su control sobre la conciencia se aflojaba minuto a minuto. El pánico se apoderó de su pecho y sus pensamientos se revolcaron en bucles frenéticos. Su propio agotamiento luchaba por arrastrarlo hacia abajo, pero no podía permitirse el lujo de descansar. No cuando la vida de Grayson pendía tan peligrosamente al borde del olvido. Los moretones en los brazos y los hombros de Dante le dolían por el esfuerzo de arrastrar el peso muerto del hombre a un lugar seguro, pero el dolor era algo que hacía tiempo que había aprendido a dejar de lado. En ese momento, la supervivencia exigía más de él que mera resistencia. Exigía acción. Las llamadas de emergencia no habían llevado a ninguna parte. El mismo tono indiferente, las mismas despedidas ensayadas, palabras como recursos y preocupaciones de seguridad, se le lanzaban con el gélido desapego de aquellos cuyas vidas nunca habían cruzado el umbral de un lugar como este. Había esperado, quizás tontamente, que los restos de un coche caro y el hombre destrozado que había dentro justificaran una mayor urgencia. Pero su mundo tenía reglas con las que Dante estaba demasiado familiarizado y la misericordia rara vez llegaba tan lejos. Presionó los dedos contra el cuello de Grayson, buscando el débil pulso que revoloteaba debajo de la piel que se había vuelto húmeda y pálida. Estaba allí, pero débil, demasiado débil. La desesperación burbujeaba en el pecho de Dante, mezclándose con una frustración que amenazaba con desbordarse en rabia. Nada de eso ayudaría a Grayson ahora. Necesitaba atención médica real, y la necesitaba rápido. La decisión llegó con brutal claridad. Si nadie iba a ayudarlo, él tendría que tomarlos. Su mirada se posó en una vieja bicicleta oxidada apoyada contra los restos destrozados de una ventana de la tienda, con las ruedas medio pinchadas y la cadena aferrándose a la vida por mera terquedad. No era mucho, pero era algo. Y ahora mismo, algo era todo lo que tenía. Dejar a Grayson era un riesgo, pero la alternativa era peor. Dante arrancó un trozo de tela de su propia manga, lo humedeció con la poca agua limpia que le quedaba y lo presionó contra la frente de Grayson antes de envolverlo con la mano flácida del hombre, como si ese simple gesto de cuidado pudiera de alguna manera mantenerlo anclado a la vida. Su susurro tranquilizador permaneció en el aire como una oración antes de que se obligara a alejarse del cuerpo destrozado que yacía en el suelo. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fría llovizna cuando Dante salió a pedalear por las calles desoladas. La bicicleta traqueteaba y se estremecía bajo él. Cada giro de los pedales era una prueba de fuerza de voluntad, mientras sus músculos ardían y sus pulmones se esforzaban por resistir el frío. Pero el miedo le daba velocidad. Su urgencia atravesaba la noche con una determinación temeraria. Su mente corría junto a él, arañando cada rechazo, cada excusa que le habían dado antes. Nada de eso importaba ahora. No aceptaría un no por respuesta. El hospital se alzaba ante él. Su fachada estéril chocaba violentamente con la decadencia que lo rodeaba. Dante abandonó la bicicleta afuera,
tropezando a través de las puertas automáticas con su ropa empapada adherida a su piel como pesas heladas. Se abrió paso entre miradas desinteresadas y rostros inexpresivos. Sus palabras brotaban con desesperación fracturada. Pintó el cuadro de la condición de Grayson con cada gramo de urgencia que pudo reunir, su voz ronca y tensa por el esfuerzo. La renuencia de los paramédicos era un muro contra el que se golpeaba con palabras y persistencia. Sus súplicas erosionaban su resistencia capa por capa. Cuando finalmente cedieron, murmurando sobre la responsabilidad y la escasa posibilidad de supervivencia, Dante no esperó a que cambiaran de opinión. Los guió a través del laberinto de calles destrozadas a un ritmo frenético. Las luces intermitentes de la ambulancia arrojaban sombras fracturadas sobre el vecindario en ruinas. Cuando llegaron al refugio improvisado, Grayson se tambaleaba al borde de la inconsciencia. Su respiración retumbaba en su pecho como grava atrapada en los engranajes de una máquina. Las expresiones de los paramédicos se endurecieron con sombría profesionalidad mientras evaluaban sus heridas. Sus palabras fueron contundentes y eficientes mientras lo estabilizaban. Dante observó con los puños apretados, su pecho apretado con una mezcla de esperanza y terror. Mientras preparaban a Grayson para el traslado, los ojos del hombre se abrieron de golpe, vidriosos pero no completamente vacíos. Su mirada se encontró con la de Dante. La confusión se mezclaba con algo más profundo, algo crudo y desprevenido. Dante sintió el peso de esa mirada. Vio las grietas en la armadura cuidadosamente construida de Grayson. Las palabras salieron de los labios del hombre, fragmentos de gratitud y promesas pronunciadas entre respiraciones entrecortadas. Pero Dante se limitó a sacudir la cabeza, la resolución en su voz firme e inquebrantable. Si Grayson quería recompensarlo, podía empezar por intentar mejorar el mundo. No solo para él, sino para todos los que habían quedado atrás. La ambulancia se alejó rugiendo. Su gemido resonó por las calles desoladas mucho después de haber desaparecido de la vista. Dante se quedó solo en la oscuridad empapada por la lluvia, su cuerpo temblando de agotamiento. Su mente ya estaba volviendo a Marcus y la medicación que nunca había logrado recuperar. Días después, Grayson despertó en una habitación de hospital prístina, bañada por una luz estéril. El dolor seguía allí, un latido sordo debajo de capas de vendajes y sedantes. Pero algo había cambiado, una claridad que atravesaba la neblina del dolor y la medicación. Las palabras de Dante resonaban en su mente. Su simplicidad era más poderosa que cualquier conferencia o lección de negocios que hubiera soportado. Su recuperación fue rápida, impulsada por recursos con los que Dante solo podía soñar. Pero el privilegio ahora tenía un sabor amargo, envenenado por el conocimiento de lo lejos que llegaban esos recursos. La primera orden del día de Grayson era asegurarse de que Dante y Marcus recibieran la atención médica adecuada, organizando un apoyo financiero que durara mucho más que un solo momento de gratitud. Pero no era suficiente. Ni de lejos suficiente. Desde su cama de hospital, Grayson comenzó a remodelar su imperio con una intensidad alimentada por la culpa, y algo parecido a la esperanza. Dirigió la financiación a comunidades abandonadas, programas de becas destinados a niños como Dante cuyos talentos no eran reconocidos. Sus acciones tuvieron repercusiones hacia el exterior, pequeños cambios que se convirtieron en algo más grande. Meses después, Dante estaba de pie en el límite de su vecindario con una mochila desgastada colgada de un hombro, su carta de aceptación a una prestigiosa escuela de arte cuidadosamente doblada en su bolsillo. La beca venía acompañada de una carta de Grayson, palabras de reconocimiento y humildad que no esperaba. Mientras Dante daba sus primeros pasos hacia un futuro que ya no estaba limitado por las circunstancias, llevaba consigo la creencia de que la bondad, incluso cuando se le ofrecía a un hombre que alguna vez había parecido intocable, podía realmente cambiar el mundo.